Ok, vamos a comenzar la clase de hoy. El día de hoy, pues vamos a dedicarlo en que ustedes conozcan algunos elementos de medición y equipos de medición. Y el día de hoy vamos a ver el multímetro. Vamos a armar algunos circuitos en simulación. Y algunos software de simulación. Y por ahí les voy a compartir la liga. Estaba tratando de subir toda la semana lo que fue los programas. No me los permitía, pero ya en Mega me lo permitió, entonces voy a compartirles un link que estaré poniendo ahí en el chat. El día de hoy, de hecho ahorita se los voy a compartir en el chat para que entren al chat y que ustedes puedan ver la liga para que puedan descargar lo que es en Mega. Una carpeta que se llama programas. De hecho, ahí está la liga. Es en Mega. No sé si lo están viendo. Para que puedan descargar un programa que se llama, de hecho así se llama, el RAR, se llama programa, ¿sí? Así se llama el archivo. ¿Qué van a ver ustedes en ese archivo? Bueno, déjenme por aquí comentarles que lo que estarían viendo ahí sería, dejen comparto mi pantalla para que lo vean. ¿Sí están viendo mi pantalla? No. Ok, espere un momento a ver si se alcanza a compartir. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Ok. Es un RAR. Tienes que tener instalado WinRAR o zip para que lo puedan abrir. Es este RAR que ustedes ven aquí que se llama programas. Tuve que hacerlo así para ver si los derechos de autor no hay problema. Lo único que tienen que hacer es entrar a ese archivo y descomprimir. Cuando descomprima, nomás extraer aquí, va a ponerles esta carpeta que se llama programas, que es la que yo tengo por aquí. Aquí está programas. Abres la carpeta programas y va a haber dos software. Uno es un ejecutable para que instalen Fritzing y el otro es Proteus. Cuando abran Fritzing, nada más va a ser un .exe, lo que les va a abrir. De hecho, ahí va a estar abriendo para que ustedes lo vean. Es este. Y cuando lo abran, va a abrir esta carpeta y va a tener todos estos archivos. Ahorita les digo cómo instalarlos. Y la otra que se llama Proteus también es un WinRAR. Va a abrir esta carpeta, hay que extraerla. Y bueno, va a tener estas carpetas, ¿sí? En cuanto a cómo instalarlo, por ejemplo, en Proteus, ahí les dice instalar Proteus. Hay que seguir esos pasos que ustedes están viendo ahí. Ahí les dice descomprimir el archivo. Bueno, esto de la carpeta y ponerle una contraseña, ese paso ya lo hice. Ya nomás te dice que buscas aquí en la carpeta instalador, busques el Proteus y ejecutar como administrador. Y bueno, particularmente, pues ahí va a empezar toda la manera de cómo instalarlo. Es que dice instalador. Aquí dice Proteus cp1.exe, lo ejecutas y ya ejecutándolo, pues ya nomás te va a pedir el crack y el crack lo vas a encontrar aquí. De todos modos, por ahí les voy a compartir un video de cómo instalar Proteus en la semana. Ahí se los voy a poner en la semana de actividades. Y Fritzing, nada más lo único que tienen que hacer con Fritzing es ejecutar el que dice fritzing.exe y les va a instalar la aplicación. O lo pueden descargar de la red. Por ejemplo, aquí voy a abrir yo Google. Y en Google nada más le ponen Fritzing. Aquí en Download Fritzing, ahí lo pueden visualizar. Los va a llevar a descargas. Y bueno, tú tienes que descargar Fritzing. En este caso, yo ya no lo descargo. A mí me dice que ya tiene un costo para mí. Pero por causa de que yo ya lo descargué y detecta cuando yo estoy descargado y me dice que tengo que pagar. Aquí lo único que para que no pagar, nada más regístrate. Y lo puedes registrarte, ya registrándote, nomás te va a pedir nombre de usuario, email, contraseña, confirmar contraseña, poner este captcha, le creas el usuario
Y ya cuando creas el usuario te vas a descargar y te va a dejar descargarlo gratis. O sigue el .exe nada más que te estoy compartiendo para que lo instales en tu computador. Yo aquí ya lo tengo instalado para que ustedes lo vean. El procedimiento sencillo nada más es ejecutar y aceptar los términos. Les voy a aparecer una ventana que si quieres aceptar los términos. En este caso, pues yo ya lo tengo aquí en la aplicación. Ahí ustedes van a ver la aplicación. Es esta. Es la beta porque es la versión estudiante. Y ustedes ya podrán instalar este FreeSync. El FreeSync solamente te permite hacer circuitos físicos, no ejecutar en simulación. El de paga, sí creo que sí te lo permite. Aquí nada más porque vamos a presentar los circuitos como si fueran físico. Entonces, pues particularmente aquí este es el software. Aquí vienen algunos elementos, algunas partes de que son la versión estudiante o versión free. Estas son todas las actividades. No vamos a usar más. Con estas podemos suplir unas por otras. Entonces, es absolutamente igual. Y bueno, viene lo que es el ProtoWare. El ProtoWare es, para los que saben de electrónica, esta es como una tableta electrónica donde permites hacer conexiones electrónicas. Para los que no sabemos, es una plaqueta de plástico donde nos permite aquí en estos puntos, en físico, son pequeños hoyos que nos permiten hacer conexiones electrónicas o eléctricas en esta tableta. En esta tableta, pues es sencilla de leer, no es muy complicada. Debido que con esta tableta, si tú vas a una tienda de electrónica y tú pides una ProtoWare, te van a dar esto en físico. Es una tableta, tiene un volumen pequeño, es de como de 1,5 centímetros de grosor y tiene esta estructura. A veces te la venden por mitad o a veces te la venden así de grande. El costo más o menos anda como entre 60 pesos, 50 a 60 pesos de este tipo de ProtoWare. Y aquí con esta ProtoWare tú puedes hacer conexiones. Aquí nosotros lo vamos a hacer en simulación y esto lo vamos a utilizar para poder realizar este tipo de esquemas. Aquí solamente decirles que en el ProtoWare, para leerlo, un ProtoWare es de la siguiente manera. Esta línea azul nos indica que todos estos hoyitos de forma vertical de esta primera fila serían los negativos. Esta línea roja, o sea, todos estos hoyitos de la segunda fila nos indica que son positivos. Sería la forma de conectarlo. Por ejemplo, si yo traigo una batería, un juego de baterías, aquí está. Si yo traigo esa batería, si tú te fijas, el rojo es positivo, el negro es negativo. Si yo quisiera conectarlo en esta cuestión, por ejemplo, poniéndolo ahí, para que no afecte nuestro proto, el negativo tendría que ir con el negativo, que sería en la línea roja. Si tú te fijas, ahí toda la fila se puso de color verde. ¿Qué significa? Que de forma horizontal esa ya está energizada. Ahí se ve con los puntitos de color verde. Casi no se aprecian mucho. Y cuando tú conectas el negativo, perdón, que es el negro, cuando tú lo conectas, ahí se energiza toda la fila de negativos, que es la línea azul. Lo mismo va a pasar con los de abajo. Tenemos una línea azul que es en esta fila, toda esta fila horizontal sería negativo y tenemos una línea roja que toda esta fila de hoyitos sería positivo. Eso es en cuanto a cómo energizar. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, Dígame. ya ve que usted conectó el rojo en un puntito de ahí. Sí, ¿Se puede conectar en cualquiera de esos puntos? sí. Sí. Yo puedo hacer conexiones aquí también, si ustedes se fijan, ahí. Pero ¿qué va a pasar cuando yo conecte ahí? Ahí se ve esta de color amarillo, ¿sí lo alcanzan a ver? Ahí de color amarillo. Esta línea. Cuando yo conecto aquí, ya en el cuerpo de la ProtoWare, ya no lo vas a ver de forma horizontal, ya lo vas a ver de forma vertical. Por ejemplo, aquí,
Cuando yo lo conecté aquí, el positivo, que es esta línea roja que ustedes ven aquí, ahí se ve las líneas amarillas, cuáles son las que se energizan. Todos esos puntos amarillos son los que se energizan. En cuanto al negativo, que es el positivo, esos serían los que se energizan, los que están junto al azul. Lo mismo pasaría si yo conectara, por ejemplo, un cable de aquí al positivo, así. Esos serían los energizados, si se fijan. Positivo con positivos. ¿Qué pasa si yo pongo aquí ahora un cable color negro? Un cable de aquí donde están los puntos amarillos, que son los negativos, hacia el negativo de abajo. Estaría energizando prácticamente todas las líneas horizontales. En un protowire en físico es lo mismo. Ustedes, al momento de conectar en una línea con respecto a otra, se van a energizar. En estas líneas de color azul y rojo, se van a energizar de forma horizontal. Aquí hay que tener cuidado que la línea roja sería positivo y la línea azul sería negativo. Aquí ya nada más tendríamos que cambiar el color de cablecito. ¿Por qué? Porque a veces va a ser esencial entender que unos llevan energía positiva y otros llevan energía negativa, ¿verdad? Por eso los pongo de rojo y negro. A veces hay que ser ordenados en electrónica para que no nos vayamos a atrofiar y que pueda suceder que nos cause un corto. Entonces, esta es la manera de cómo usar un protowire en cuanto a energía. En cuanto al cuerpo que ustedes ven adentro, entre esas dos líneas, este cuerpo, ahí todas las conexiones, particularmente son en forma vertical, se energizan de forma vertical. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una resistencia. ¿Una resistencia qué es? Recuerden que la resistencia es la que ofrece una resistencia al paso de corriente. Por ejemplo, ahí puse una resistencia, le voy a dejar. Tiene una entrada, una salida. Si ustedes se fijan aquí en la entrada, ahí se energiza toda la forma vertical. Y aquí se energiza toda la forma vertical. Aquí no lo vamos a ver de forma horizontal, sino lo vamos a ver de forma vertical. Tener en cuenta que en un protowire en físico es lo mismo. Si yo quisiera energizar esta resistencia, solamente es seleccionar, dado que está energizado toda esa línea, yo puedo agarrar un puntito de aquí y meterle la energía a esa resistencia, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerlo aquí y voy a recorrer la resistencia para acá. Y cuando yo energice toda esa resistencia, aquí le voy a poner de color rojo porque es energía positiva. Entonces, aquí todo esto se va a energizar de manera positiva, aún la resistencia. Por lo tanto, la resistencia, al momento de fluir sobre ella, está fluyendo energía positiva. Si yo pusiera un foco, en este caso, un LED, en la patita más larga, podemos decir que es una pata más larga que la otra. Ahí se ve en el LED que tiene un recoldo. Aquí, si se fijan, tiene un recoldo. Eso significa que es más grande. Y tenemos una pata más corta. Se dice que la parte más corta es positivo y la parte más larga es negativo. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a conectarlo así, para que no haya una interfaz. ¿Qué va a pasar? Ahora, si yo energizo, ahí está pasando energía y está pasando energía también a través de la resistencia a lo que es el LED, ¿sí? Y bueno, ya nada más aquí lo único que faltaría, si yo quisiera conectarla para que prendiera, pues a lo mejor de aquí conectar a negativo, cambiar el cable, ¿sí? ¿Y qué va a estar pasando? Bueno, aquí esto es energía de positivo, esto se energiza de negativo. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Por qué esto no se energiza, profesor? Ah, porque aquí está entrando positivo, ofrece una resistencia al voltaje, pasa por la resistencia. Este está abierto solamente con un cable y este va a prender. Es como si fuera una lámpara. Eso es más o menos un circuito chiquito, pequeño, para que prenda. Y sí prendería con este tipo de funcionamiento si lo hiciéramos en físico.
¿Pero para qué me sirve este? Bueno, porque voy a hacer circuitos y hay que aterrizarlos en físico. ¿Cómo conectar en físico? Entonces, por eso va a ser necesario este software. Ahorita no vamos a hacer circuito, nada más es para que demostrarles cómo sería en físico. Y así como está aquí, lo podríamos conectar nosotros en físico y funcionaría. El FreeSync también tiene lo que es el esquemático, pero casi no me gusta aquí el esquemático porque a veces lo desorganiza todo. Si ustedes se fijan, está bien desorganizado. No se entiende particularmente nada, aunque nosotros giráramos, invirtiéramos horizontalmente, recorriéramos, para que se acomodara y que se viera más o menos bonito, que es una batería con una resistencia y un LED. Pues particularmente, pues tendríamos que buscar la manera de ver cómo pudiéramos, hacerlo mejor. Entonces, si tú te fijas aquí, yo aquí le estoy buscando la manera para que pudiéramos acomodarlo. Y esto funcionaría de esta manera, ¿sí? En esta parte no me permite ejecutarlo para ver si realmente cómo está funcionando la energía. Nada más aquí lo que es FreeSync, lo único que vas a ver tú van a ser este tipo de circuiterías nada más y no simulaciones. Mientras que en Proteus sí podemos hacer simulaciones. Y aquí está en PCB, ¿verdad? PCB significa mandarlo a hacer a una tarjeta electrónica y que la tarjeta electrónica ya te permita imprimirla, que te lo haga un fabricante en especial, saque la pequeña tarjetita, te hagan las rutas por donde se van a conectar las cosas y prácticamente así lo tienes. Lo único que nosotros vamos a utilizar va a ser ProtoWare. Pero hasta aquí, eso es nada más, su tarea es que lo instalen, nada más. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? El Proteus, no guardar. El Proteus, cuando lo instalen, les voy a subir un video de cómo hacer la instalación en su computadora. Ahora, si están en un celular, ahí va a ser un poquito difícil. Yo no sé la aplicación en celular, pero hay aplicaciones de celular en Proteus para utilizar. Nada más tendríamos que visualizar si funciona o no. Proteus no es otra cosa que, por ejemplo, es este que ustedes ven aquí como un átomo, ahí como un atomito, que ahí aparece, y abre un software. Este software lo que les permite es hacer los mismos circuitos. Aquí está abriendo, si ustedes se fijan, es un átomo, el software. Yo tengo la versión 8.8, ahorita ya está la versión 8.10. ¿Eso dónde lo pueden descargar? Mientras abre, bueno, aquí ya abrió, ahorita lo checamos. ¿Dónde lo pueden descargar? Hay una manera de poderlo descargar, nada más que aquí yo lo abro con Google, no lo hablo con Google porque el software de Google o el buscador de Google siempre le pone que es virus y sabe cuánto. Entonces yo me lo abro con Microsoft Edge, ¿sí? El buscador de Microsoft para que podamos descargar. Ahorita están las versiones más nuevas de Proteus, pero yo no uso versión nueva, a menos que la computadora sí te lo requiera. A veces hay computadoras que no te dejan que el Proteus funcione de manera adecuada, pues lo tenemos que actualizar. Pero esto se llama, así como se escucha, Universo de la Mecatrónica. Aquí está, el Universo de la Mecatrónica. Aquí tú puedes descargar AutoCAD, versiones antiguas, SolidWorks, libros de ingeniería, de dinámica, librerías para Arduinos, etcétera, etcétera. Esto es muy bueno para los estudiantes. Más también para ustedes de ingeniería industrial cuando utilizan AutoCAD o cuando utilizan SolidWorks o Proteus o algunos otros software que son necesarios, aquí los puedes descargar. Te ofrece también libros, tanto en inglés como en español. Bueno, ellos ahorita tienen aquí subido la versión 8.10 o la versión 8.9. Aquí lo puedes descargar, te permite descargarlo. No es pesado el Proteus, son 700 megas para hacer la instalación, solamente que tienes que seguir el procedimiento de instalación. Es lo único.
De hecho, aquí, si ustedes se fijan, hay un libro muy bueno para ingeniería industrial que se llama Mecatrónica, Procesos, Métodos y Sistemas de Ingeniería Industrial. Aquí dice Ingeniería Industrial Mecatrónica. Este es muy bueno para los industriales. Aquí lo pueden descargar, este libro. Y bueno, aquí pueden descargar esto. Yo ahorita tengo la versión 8.8. Yo voy a trabajar con esta versión. Aquí nada más, lo único, sí decirles que si tú instalas una versión 8.9, sí puedes abrir los circuitos 8.8, pero cuando me mandes tú la versión más actualizada de un circuito, yo no lo voy a poder abrir. Esa es la única diferencia. Aunque en la evidencia yo no les voy a pedir que me manden tantos circuitos, sino que me manden una referencia de imágenes que hayan hecho el circuito. Pero sí que estén practicando Proteus. Es una forma de poder realizarlo en electricidad y electrónica. Bueno, ahí decirles que esa es la manera de poder descargarlo. O ahorita les acabo de compartir la liga en Mega. Pueden accesar a Mega y ahí descargarlo. Son 900 megas entre los dos software. Ok. Con esto, pues vamos a iniciar. Nada más era para que ustedes pudieran accesar. Yo voy a entrar a mi cuenta de Mega para que ustedes vean que ya por ahí aparece el software y ustedes puedan accesar. No. Iniciar sesión. Dejen que pase mi sesión para que ustedes lo vean, pero esa es la liga. Ya para que puedan descargarlo. Ok, ya accesó. Déjenme entrar a mi cuenta. Y bueno, en la nube ya se encuentra ese archivo. Déjenme checarlo. Ahí está, programas.rar. Ya está ahí. La liga ya se las copié. Es esta liga que es la que aparece ustedes por ahí. Ya pueden ustedes accesar con esa liga y empezar a descargarlo. Ahora, aquí nada más el único detalle es que si necesitas tener alguna cuenta, es gratuita, no es la versión free. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo una F, es la versión free. Te permite ahorita, por la pandemia, te permite subir hasta 15 gigas en Mega. Es como si fuera una nube, es como si fuera Dropbox o Google Drive. Son los conocidos y Mega también es muy conocido y pueden ahí cargar y descargar. Te permite 15 gigabytes, 15 gigas. Te permite, entonces sí podrás descargarlo debido a que son 965.5 megabytes lo de los programas. Y ahí ya podrás tú descargar. Lo único que tienes que hacer cuando entres, va a aparecer esta liga. Nada más aquí en los tres puntitos, le das los tres puntitos y le dices descargar. Y automáticamente ya te va a permitir descargar este archivo RAR. Y ya tú puedes hacer, cuando ya termine de descargar, te va a poner una ruta. Aquí a mí me descargó lo que es en tu escritorio. En el escritorio te pone aquí una ruta. Posiblemente necesitas crear tu cuenta. Y ya aquí, nada más lo único que vas a ver aquí es tu zona de almacenamiento. Ya tú puedes descargar archivos, subir archivos, etcétera, etcétera. Es la manera como yo lo hago. O busca tú los software e instálalos por tu cuenta porque los vamos a usar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe, no. Bueno, esa es la manera de introducción para esta sesión. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, voy a explicarles un poquito de lo que hacíamos en físico, que son circuitos electrónicos, eléctricos o en físico. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo en simulación en la web, para hacer este tipo de circuitos, para poder medir con el multímetro. ¿Qué es el multímetro? Bueno, el multímetro
Bueno, yo voy a usar que es de metrología. Esto lo enseño en metrología, pero para que ustedes sepan. El multímetro es un equipo que se utiliza muy cotidianamente en la electricidad y electrónica. Es también conocido como tester o polímetro que le llaman, en el cual pueden ser analógicos como el que ven en la parte de arriba, o pueden ser, perdón, analógicos como el que ven en la parte de abajo, o digitales como ven en la parte de arriba. El analógico se caracteriza por tener como un pequeño reloj aquí en la parte de la pantalla, y es totalmente manual, en la cual, pues sí, tienes un cable de común, para medir corrientes o tensiones, y te va a permitir, por medio de una perilla, ver cuánta cantidad de voltaje o así amperaje o así resistencia o polaridades te está marcando en cuanto a situaciones electrónicas. En cuanto a digitales, pues ya lo vas a ver ahí en la pantalla, ¿sí? ¿Qué se caracteriza? Bueno, habrá lo que es la clavija negativa, ¿sí? Y hablar lo que es la clavija positiva. Antes eran de color azul, ahora ya son de color rojo, y casi la mayoría de los testers ya los tienen de color rojo, ya no los tienen tanto de color eh, azul. En este caso ahí, el que hizo esta presentación, no es mía la presentación como tal, creo yo, un profesor y yo lo hicimos. Entonces, él lo puso de color, o puso esta clavija de color azul, pero realmente es color roja. El azul era para antes lo que se llamaban los tester los tester analógicos. Bueno, la negativa siempre va en el común. En un multímetro siempre va a haber un común, y ahí va a ir la clavija que nosotros llamamos negativa o negra, y donde es voltaje o amperajes o más de 20 amperes, ahí va a ir conectado la clavija roja, dependiendo de lo que quieras medir. Bueno, un multímetro normal tiene lo que es el selector, es una perilla, y tiene una punta. Esta punta marcada es para seleccionar qué es lo que quieres medir. Si ohmios, si voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente continua, amperaje de corriente alterna o amperaje de corriente continua. Algunos vienen con identificador para transistores, otros tienen lo que es la medida para transistores y para continuidades. Los más nuevos ya tienen para medir lo que es grados o temperaturas. Ok, bueno, en esta cuestión, para medir una continuidad, se tiene que seleccionar donde es la clavija de continuo, y la continuidad es a través de que si en un espacio yo quiero saber si existe continuidad, agarramos un cable y ponemos una punta, pelamos dos puntas de ese cable y ponemos en una punta lo que es el común y en otra punta el que es de voltaje, te va a dar un pip, y te va a permitir decirte que ahí hay una continuidad en cuanto a lo que es ese cable. Cuando medimos resistencia, solamente necesitamos seleccionar y poner el selector en resistencia, en ohmios. Por lo regular, un multímetro siempre tiene el símbolo del ohmio, que es el omega. Y bueno, tú podrás visualizar poniendo las dos puntas entre uno y otro para ver cuántos ohmios tiene esa resistencia. Si queremos una batería, solamente poner el polo positivo en la batería y el común en el polo negativo, y hacer una selección y poner tu selector en los voltajes de corriente continua, dado que es una batería. Y vas a tener una medida. Si estos elementos los pusieras al revés, pues particularmente te va a marcar negativo. Oiga, profesor, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a verlo. Hay en lo que es en Internet varios software. Uno se llama, acá lo tengo,
Lo grabé en mis marcadores. Lo puedes buscar así en tu, ¿cómo se llama? En tu web. Ahí en el buscador se llama DCACLAB, es decalab.com, diagonal lab. Y bueno, te va a permitir, así como en el Proteus, te fijas, aquí está una tablilla. Y en la parte de arriba tú vas a poder ver que hay baterías, resistencias, apagadores, potenciómetros, ventiladores, relays, fusibles, lámparas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una versión gratis, no te permite descargarlo. Entonces, pues particularmente es lo que puedes tú verlo en la web. En la web, por ejemplo, si yo bajo una batería y pongo una batería que de 1.5 volts, que son las baterías AA o AAA que tú tienes, y saco un multímetro, que este es mi multímetro, si ustedes se fijan, es un multímetro analógico, y yo quisiera ver qué voltaje tiene esta batería. Recuerden que el rojo va positivo, es lo que comúnmente verías en tu multímetro, ese se tiene que conectar a un polo, y el común, que es el negro, se tiene que conectar en la otra punta de tu batería, ¿sí? Y seleccionar voltaje de corriente continua, ¿verdad? Y ahí te está dando que esa batería tiene 1.5 volts, ¿sí? Sería la manera de cómo ponerlo en cuanto a medir una batería. Y ese sería el multímetro, nada más tendrías que mover tú el selector, ¿sí? El selector es este que tú ves aquí, si te fijas ahí bajó, sigue siendo 1.5 volts, pero lo tengo en mi perilla en 12 volts. Y entre más vaya aumentando la perilla del multímetro, más va a ir bajando, ¿verdad? Entonces, ahí nada más tener en cuenta esta situación en cuanto a multímetro. Otro que tú puedes visualizar, por ejemplo, es uno que se llama simuladores de física. Puedes poner simuladores de física. Aquí tienes las simulaciones PET. Dice simulaciones gratuitas en línea de física, química y electricidad. Es de la Universidad de Colorado. Ahí tú puedes entrar, Universidad de Colorado. Son simulaciones interactivas, ¿sí? Hay de diferentes tipos, física, química, matemática, ciencias, biología. Son recursos que tú puedes utilizar. Son gratis. Por ejemplo, si yo me voy a las de física, aquí vas a encontrar de movimiento, luz, sonido, etcétera, etcétera. Yo nada más quiero las de electricidad. Todas las demás las desactivo, no me interesan. Y aquí están las de electricidad. Y aquí en las de electricidad, aquí hay un kit de construcción de circuitos. Tú le das un clic a ese kit de construcción de circuitos y ya te va a permitir descargarlo, ¿sí? Nada más, la única condición para que pueda funcionar, necesitas tener Java, porque están en una aplicación Java, ¿sí? ¿Cómo lo bajo? Bueno, particularmente aquí tú le das un clic para que te lleve a Java y lo puedas instalar. Yo aquí ya los tengo. Me voy a ir aquí a la parte de electricidad industrial, aquí a la parte de abajo. Acá lo tengo. Kit. Lo abro con Java. Ahí va a cargar. Ahí está abriendo. Y bueno, ahí lo va a abrir. Y si tú te fijas, si yo quiero ver cuánto es una batería o cuánto mide una batería, aquí tengo la batería. Ahí lo voy a hacer más grande. Aquí tengo la batería. Saco la batería. Ahí están 2 puntos de la batería. Esta es mi batería. Si tú te fijas, ahí aparece un tipo realista. Lo puedo hacer como esquemático o mostrar los valores.
Te dice que esta batería es de 9 voltios, 0 ohmios. Ahí lo que te está diciendo. ¿Sí? Se ven estas bolitas porque son los electrones. ¿Sí? Aquí le pido que saque un voltímetro. Este es el voltímetro. Entonces pongo el positivo en el positivo, pongo el negativo en el negativo. Ahí está. Y ahí está marcando 9 volts. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más grande porque están muy chicos. Ahí está. Si te fijas, son 9 volts. ¿Qué pasa si yo cruzara y los pusiera al revés? Bueno, lo que pasaría sería eso, ¿sí? Fíjate, el común es el negro, lo pongo aquí, y el rojo está en la medición de voltaje. Y si tú te fijas, ahí te está diciendo que está negativo. ¿Por qué? Porque crucé los cables. El negativo está acá y puse el positivo en el negativo y el común en el positivo. Y por eso te dice que es menos 9 volts. Y cuando lo pongo de esta manera, de manera correcta, ahí te dice que marca 9 volts. Aquí la diferencia que no puedo seleccionar, está por default el voltímetro y no me permite seleccionar otros elementos. Por ejemplo, si quisiera medir ohmios, no me permite. Entonces, porque no puedo seleccionar. En el otro, que es en la web, ahí sí me permite seleccionar, ¿verdad? Aunque no puedo, mira, ahí, si yo quiero medir ohmios, me dice que ohmios en la batería, pues no hay porque no desgasta, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo pongo una resistencia, llámese un resistor, una resistencia, ahí lo puse, y yo quisiera medir los ohmios, entonces, como ya están ohms, ahora sí ya puedo poner ahí uno y otro punto ahí, y ahí te dice que esta resistencia con esos tipos de colores es de 0.98 ohms. Vamos a ver si puedo cambiar los colores. Sí. Te fijas, aquí ya puedo cambiar yo los colores en la primera banda. En la banda. Ok, no me dice que no, que es un modo de presentación, no me va a permitir. Está por default. Entonces, ese es el único detalle de este que está particularmente. No te permite manejarlo porque necesitaríamos pagar para que te permitiera hacerlo de manera más libre. Pero esto puede variar si lo hacemos en Proteus. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, a menos en simulación, hemos aprendido cómo usar el multímetro. Por ejemplo, si yo quisiera saber una lámpara, aquí, una lámpara de la misma manera es como si fuera una resistencia. Aquí lo pongo, por ejemplo, voy a poner en las dos puntas para que ustedes lo vean. Ahí está. Yo pongo el común. Si te fijas, te dice que es de 1 ohm. Lo pongo por 10. Sigue siendo un ohm. Si usted te fijas, nada más sube a 1 ohm. Es como si fuera una resistencia, simplemente una resistencia como la que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a lo que es el multímetro. Por eso el multímetro en sí puede medir lo que es voltios, puede medir ohmios, ya vimos lo de la resistencia. También puede medir lo que son medidores de voltaje en corriente continua. Sí, lo puede medir. Fíjense lo que va a pasar si yo agarro uno de este tipo. Por ejemplo, me voy a ir aquí a la de Java. Java. Vamos a poner ahora un generador de corriente continua. Si tú te fijas, ahí mismo te está diciendo que sube y baja, sube y baja. Si lo vemos así, yo pongo este aquí y este aquí, ahí lo podremos ver. Va de más 9 a menos 9, de más 9 a menos 9. ¿Por qué? Porque es un generador.
Vamos a verlo con un osciloscopio para que ustedes lo vean. ¿Qué es un osciloscopio? Es otro equipo de medición. Aquí lo vemos. Este es un osciloscopio. Tiene dos puntas. Yo voy a poner una punta aquí y una punta acá. Y podemos ver. Si tú te fijas, va de más 9 a menos 9. Como es un generador de corriente alterna, la corriente alterna siempre se va a comportar en esa forma. Es como lo que veíamos en la onda sinusoidal en cuanto a los circuitos. Si se acuerdan de eso, yo les decía que los generadores siempre van a ir de esa parte por el tipo de los electrones que viajan hacia una dirección y hacia otra. Eso ahorita lo vamos a ver en un circuito. ¿Qué pasa en una pila? Bueno, en una batería pasaría eso. Siempre va a ir a más 9, nunca va a salir de 9, siempre va a estar manteniéndose ahí. Si yo lo volteara, ¿qué pasa? Ahora va a ser menos 9, ¿verdad? Porque está al revés. Y es la manera de cómo se vería, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es en el otro simulador? Pues voy a tener lo mismo. Por ejemplo, aquí tengo yo el generador. Deje que me permita. Aquí está el generador. Aquí lo ponemos. Vamos a poner nuestro multímetro acá abajo para que ustedes lo vean. Y a este multímetro yo le voy a poner ahora voltaje de corriente alterna. No lo voy a poner continua porque es un generador. Voy a poner mi común en esta parte. No importa en qué punto lo ponga. Y en esta parte. Y fíjense lo que va a pasar. Ahorita, si ustedes se fijan, en cuanto al voltaje, no hay un elemento que lo mida como tal. Si ustedes se fijan, ahí y ahí no está haciendo una medición como tal. Si lo pongo en voltaje continua, no está haciendo un voltaje como tal. ¿Por qué? Porque no hay un desgaste de energía. ¿Cuándo va a haber un desgaste de energía? Ok. Para que haya un desgaste de energía y ahora sí podamos ver el voltaje, porque en el generador, como no hay desgaste como en la otra, esto sería lo más real. Pero si nosotros quisiéramos verlo y queremos ver el desgaste de energía, puedo poner lo que es un foco. Y en este foco poner un cable de aquí, uh, un cable de aquí a aquí y un cable de aquí a aquí. Y en este cable, dejen pongo esto acá, para que haya más espacio para poderlo ver. Pongo esto aquí y este acá. Y ahora sí pongo esto aquí y este acá. Nada más le cambio el cable a este. Nada más lo voy a cambiar, le voy a cambiar el color a rojo. Y si tú te fijas ahí, deja nomás que cargue porque no está cargando. Necesita reacción nada más. Le voy a cambiar lo que es el color, lo voy a cambiar a un blanco, teniendo en cuenta que el rojo es vivo, teniendo en cuenta que el blanco es corriente continua. Y vamos a accionar, dejen que cargue, porque a veces sí se tarda en cargar. Ahí está. Y dejen que reaccione, porque no está reaccionando. Ahí ya debe estar prendiendo. No quiere prender. Ya debe estar prendiendo ahí. Chistoso. A veces suele suceder que no. Déjenme checar. No quiere prenderlo. Ahorita estaba prendiendo. Suele suceder que dejen que corriente convencional, dirección actual. Necesito que reaccione. Parece que no está reaccionando. En esta parte, pues aquí debe estar prendiendo. No está prendiendo nada.
Ahorita estaba prendiendo, no sé por qué. ¿Qué pasó? Yo creo que ya se atoró la... ahí está, ya está prendiendo. Si se fijan, está prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Realmente es lo que pasa cuando suele suceder la electricidad en nuestra casa. ¿Qué pasa en la electricidad en nuestra casa? Tenemos nuestras bombillas. Nosotros no vemos que prenda y apaga. Lo único que estamos viendo es que siempre lo hemos prendido. ¿Pero por qué? Porque si lo vemos desde el tipo de que tengamos un osciloscopio como el que yo voy a poner aquí ahorita y nosotros quisiéramos visualizar cómo es el voltaje y pusiéramos nuestra clavija aquí en el punto E, ahí una, y pusiéramos nuestra clavija aquí en este punto y quisiéramos ver nosotros el voltaje característico, nada más dejen que cargue porque como que se está tardando. Eh, ahí a 3 volts, sí, porque son 1.5. Suele suceder que a veces la simulación, por eso no me gusta esta simulación. Van a ver que va a empezar una curva de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque va de más 1.5 por dado el generador a menos 1.5 del generador. Esto es porque la corriente alterna siempre se va a comportar con esa onda sinoidal. Dejen nada más que cargue porque sí se tarda un poco. Dejen nada más a ver si ya hay carga. Sí se tarda un poquito al cargar esta simulación. Y bueno, con eso comprobarles que pues particularmente la corriente va y siempre se va a comportar con esa onda sinoidal. Vamos, reacciona. No está reaccionando. Se está tardando. Esta simulación ya se está tardando. Es que la abrí desde la otra. Y parece ser que se está tardando para poder acceder. Ahí ya me debería estar permitiendo que tuviéramos una. Pero suele suceder. Déjame ver a ver si ya reacciona. Bueno, no. No está reaccionando. Bueno, pero es como la otra simulación. En la otra simulación veíamos que va en esta manera siempre en cuanto a nuestro onda singular y con el paso del tiempo en Hertz va a ir siempre de hacia positivo y negativo al momento de realizar este tipo de simulación. Es importante conocer que siempre la electricidad en corriente alterna se va a comportar de esta manera. No tanto así en corriente continua, porque siempre va a estar en una forma estática, la corriente continua al momento de estar realizando cierto tipo de elemento, al momento al momento de realizar este tipo de actividad en cuanto a ondas inundar. Ok, no, querido, no reacciona, dejen ver, quito este y lo vuelvo a conectar. Voy a quitar este. Ahí está. Si ustedes se fijan, ahí está la onda. Es como se está comportando. Ustedes se fijan. Tarda mucho. Ahí está. Prende, apaga. Y la onda sinodal se va comportando hacia arriba, hacia abajo, de más 1.5 de voltaje menos 1.5 de voltaje. Y ahí estamos viendo que el foco va prendiendo y apagando. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer circuitos. Lo voy a hacer con el otro porque este es muy tardado. Entonces se está atorando mucho. Yo voy a hacerlo con este que pueden descargar aquí en PET.
Entonces, nada más tienen que tener Java. Ok, voy a quitar esto. Y vamos a hacer un circuito. Voy a quitar también esto por ahorita. Y vamos a hacer un circuito. ¿Sí? Por ejemplo, un circuito en físico de electricidad, podríamos decir que yo podría tener una bombilla. Vamos a poner un foco. Ahí está mi foco. Este es mi foco, tiene 10 ohmios de resistencia. Ok, en este foco yo puedo ponerle, no sé, un interruptor, un apagador. Ahí está mi interruptor, ¿sí? Y le voy a poner una fuente de voltaje de corriente alterna, ¿sí? Vamos a conectar. Aquí tengo mi cable. Mi cable, yo voy a poner un cable, un puente de cable de lo que es mi interruptor hacia lo que es mi bombilla. Otro cable lo voy a poner, en este caso, voy a ponerlo de mi bombilla a lo que es mi fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje de corriente alterna puede ser nuestra clavija. Y voy a poner otro cable que va de mi otra punta de mi clavija hacia mi interruptor. Este circuito que ustedes ven aquí es de corriente alterna. ¿Qué va a pasar con mi corriente alterna? Bueno, yo al momento de cerrar el circuito, ¿qué va a estar sucediendo? Ejecuto y al momento de cerrar, fíjense lo que está pasando. Si ustedes se fijan, fíjense cómo se están moviendo los electrones. Los electrones van de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. ¿Por qué? Porque mi corriente alterna siempre va a ser en una forma sinusoidal. Por ejemplo, aquí está mi diagrama de corriente alterna y yo pongo mi corriente aquí. Si tú te fijas en esta forma, ahí podemos ver cómo va la corriente. La corriente que pasa sobre este conductor siempre va a ir a más voltaje, menos voltaje. Voy a aumentar un poco para que ustedes lo vean. Ahí lo vemos. Ahora, de corriente, si ustedes se fijan, está fluyendo una corriente a través del conductor. Si quisiéramos ver la onda de voltaje, como es el osciloscopio, el osciloscopio, si pusiera, por ejemplo, aquí un punto y acá otro, tú estarías viendo particularmente en este cable, dado que no está desgastando una energía, lo estarías viendo de manera continua, 0 volts, porque está en un mismo voltaje. Pero ¿qué pasa cuando desgasta la energía? Ahí, si tú te fijas, ahí ya va a haber un flujo de voltaje, porque está desgastando ya la energía en un receptor. Cuando está aquí en un mismo cable, fíjate lo que pasa. No tenemos voltaje. Siempre va a ser 0 el voltaje. Siempre se va a mantener de la misma manera, en 0. Pero cuando tengo un desgaste que ya pasó a través de la bombilla, entonces ahí ya voy a tener un más voltaje, un menos voltaje porque estoy desgastando la energía. ¿Qué pasa si yo abro el circuito? Ahí lo abro. Ya no hay un paso de voltaje, por lo tanto, la corriente no existe, está en 0, y el voltaje tampoco no existe, está en 0. Así yo pueda irme a lo que es mi fuente de corriente alterna, no existe un desgaste de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Tampoco en la parte tampoco en la parte ahora sí que del conductor. Aquí. Habiéndolo desde la parte de lo que es nuestro interruptor. Pero cuando yo cierro el interruptor, entonces sí hay un flujo de corriente. Nuestro foco va a visualizarse que prende y apaga, porque eso es correcto, dado que pasa de positivo, pasa por 0 y retoma otra vez
con respecto hacia lo que es algún voltaje, tanto positivo como negativo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ahora, eso lo pueden hacer en físico, ¿eh? Nada más lo único que tendrían que hacer, tener una bombilla, un socket, poner los cables, pueden comprar una clavija, recuerden que tiene dos puntas, una clavija, ponerlo directamente al bombillo, y el otro cable tiene que salir a un apagador, y recuerden que el apagador tiene dos puntas, y una llegaría a lo que es tu apagador, y el otro cable tendría que irse a la otra punta de la clavija, y ya nada más tendrías que enchufar y jugar con prender y apagar, prender y apagar, y es lo que vas a ver. Ahora, tú me vas a preguntar, oye, profesor, pero ¿por qué aquí en la simulación se ve que prende y apaga y en lo real no? Porque recuerda que aquí el tiempo de la simulación en Hertz es muy lento. Estamos hablando que en segundos andará muy lentísimo. Y en los Hertz, recuerda que nuestros Hertz son 50 Hertz, 60 Hertz. Entonces vas a ver siempre que el foco está prendido. Pero en realidad, si nos fuéramos al tiempo, esto está haciendo el bombillo, prendiendo y apagando. Y siempre va a estar prendiendo y apagando. ¿Ok? Bueno, esto es cuando tenemos un voltaje de corriente continua. ¿Qué pasa? No, de corriente alterna. ¿Qué pasa cuando es continuo? Vamos a verlo. Voy a cambiar mi fuente por una batería. Ok, ahí tengo mi batería. Y ejecuto. Si te fijas, tu bombillo, ¿qué pasa? Pues siempre va a estar constante. En la dirección de flujo de electrones siempre va a ser en una sola dirección. Si yo trajera el voltímetro para visualizar cuánto voltaje hay, yo puedo poner aquí el voltaje. Fíjense, aquí pongo el voltaje. Y siempre me va a decir que hay 9 volts. Puedo trasladar el común, ¿cómo se llama? La punta del voltímetro a lo que es el bombillo. Y siempre vamos a estar marcando 9 volts. Bueno, una diferencia un poco. ¿Por qué? Por el desgaste del cable. Recuerden que el cable siempre va a tener un desgaste. ¿Sí? Siempre va a tener ese desgaste. ¿Ok? Bueno, ahí podemos visualizar. Si ustedes se fijan, independientemente qué es lo que nosotros quisiéramos. Ahora, si nosotros quisiéramos ver lo del voltaje en una sola dirección, ¿cómo se estaría comportando? Así estuviera comportando, ¿eh? Ok, ahí sería 0. Corto. Ok, vuelvo a poner. Déjenme checarlo. Creo que tengo que volver a cargar. Sí, es que creo que se eliminó el voltaje. Déjenme checarlo. Reinicio. Es que le metí uno que no debía meterle. Le puse que sí. Y ya no me permitió ver el voltaje. Ya no me está permitiendo ver voltaje. Yo tuve un error aquí. Sí. Déjenme checar. Mostrar. Volver a cargar. Voy a volver a reiniciar porque creo que tuve yo el incorrecto.
Le di que eliminara el voltaje. Yo tuve la culpa. Con Java. Ahí está cargando otra vez. Y de la misma manera, voy a hacer un poquito grande. Cargo un bombillo. Cargo mi interruptor. Y ahora voy a poner una batería. ¿Sí? Voy a poner mi cable. Ahí ponemos el cable. Ahora voy a poner este cable. Y voy a poner el otro cable. Ahí está. Así, cierro. Ahí está pasando. Y le pongo voltaje. Ahí me debe estar dando un voltaje. Siempre va a ser, si usted se fija, a 9 volts. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo interrumpo? Ahí cierro. La batería siempre va a tener voltaje. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando lo paso al bombillo, como ya hay un desgaste, se va a cero porque no está pasando corriente, no está pasando tensión. Cuando encienda, ahí pasa tensión, sube. Si abro, se cierra a cero. De 9 se va a cero. Si vuelvo a abrir, de 0 se va a 9, ¿verdad? Y siempre el flujo de electrones va a ser constante. Ahora, ¿qué pasa si la batería la pongo al revés? Me entrego la batería y esta la pongo así. Ahí, y esta la pongo aquí. ¿Qué va a pasar? Bueno, cierro. Y ahora se fijan, el voltaje va de 0 a negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la batería al revés y como los electrones van de negativo a positivo, ¿sí? Ahí podemos ver que está a menos 9. ¿Qué pasa cuando abro? Pues ese menos 9 se va a 0, porque ya no hay paso de tensión o corriente. Y cuando le vuelva a accionar el circuito, pues vamos a tener un desgaste de ese voltaje, pero de forma negativa porque la batería está al revés. Si yo quisiera saber la corriente, aquí tenemos la corriente que fluye a través del cable. Déjenlo, lo pongo acá mejor. Puedo poner aquí cuánta corriente va pasando. Y ahí podemos ver la corriente. Más o menos es un ampere aproximadamente en cuanto a ese ampere. Si yo quisiera verlo graficado, si no quisiera ver graficado, yo puedo poner sin contacto, que es particularmente el que muchas veces nosotros usamos, este amperímetro, que es este amperímetro del contacto, es el que nosotros muchas veces usamos. Déjenle pongo medio. Aquí está. Grande. Ahí está. Como si fuera el amperímetro de gancho. El de gancho suele suceder que, por ejemplo, para que me entiendan de qué perímetro o voltímetro le estoy hablando, es este que tengo yo aquí. Hay y existen diferentes tipos de... hay diferentes tipos de equipos para medir. Algunos de ellos son como... ¿dónde lo puse? Acá está. Como el que ustedes van a ver ahí. Ahí, por ejemplo, el Fluke. Este multímetro es caro. El Fluke es caro. Es de los más caros, pero es de los mejores. Es el que te da la dimensión más exacta. Los otros tienen mucho, en cuanto a metrología, en cuanto a tolerancia, tienen mucho mayor tolerancia. El Fluke no tanto. Este Fluke más o menos te anda costando alrededor de unos 1,500 pesos, 1,000 pesos. Lo puedes encontrar barato hasta 600 pesos. Este otro es el Digital Excel. Este ya lo puedes encontrar ya en 350 o hasta 250 pesos. Es un digital. Este otro es como el que yo tengo. ¿Sí? Es el Unit. Este más o menos cuesta entre 250 a 300 pesos. Y este es el Trooper.
Este Trooper más o menos te lo andan dando 150, 200 pesos. Uno de estos. Hay unos más económicos, unos cuadrados amarillos como el que estábamos viendo. Que es un poco más barato y es el económico. Vas a encontrar este que es el de gancho. Este es para medir amperes también. Este gancho aquí pasas un hilo de un cable. En este caso, como tú ves en la presentación acá, que estábamos viendo aquí, que es totalmente solo, es como si estuvieras agarrando un solo cable. Es como si llegaras y agarrabas, aquí pusieras el amperímetro de gancho y lo abrazaras el cable que está pasando y te va a dar los amperes que pasan o fluyen a través de un cable. No debes de agarrar dos cables porque no te va a dar nunca una medición con dos cables. Siempre te lo va a dar en un solo cable. Entonces, este tipo de amperímetros se usa mucho en la electricidad para saber cuánto se está consumiendo en desgaste por cable. ¿Sí? Y bueno, por último, decirles que también existen los watímetros. Este watímetro es para saber la potencia. Es un aparato en el cual ya utiliza mucho lo que es el sensor, dado los nuevos medidores de luz. Llegan a veces con este aparato, llegan, lo ponen aquí enfrente en el sensor y ya toma la lectura. Te puede tomar lectura histórica o te puede tomar la lectura en ese momento en cuanto a potencia. También te puede medir voltaje y amperaje de la forma del sensor, aunque también tiene sus puntas. Estas puntas se las puedes poner en la parte de arriba para poder hacer las lecturas. Pero más que nada, pues aquí es como si estuviéramos armando ya nuestro primer circuito y hubiéramos armado nuestro circuito con una fuente de poder, un apagador y un bombillo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí cómo lo hice? Primero. No, profe. Ok. Lo que pueden hacer ustedes practicar. Yo les recomendaría bajar si quieren tenerlo en su computador. Descargarlo. El otro, si es un poco más tedioso, lo pueden descargar también y pueden ustedes estar trabajando en él. Yo puedo estar trabajando en los dos y hacer lo mismo. Nada más que sí, es un poco más tardado que reaccione, porque estás esperando a la web. Y como yo ahorita estoy conectado con Teams y estoy conectado con la web a la vez, a veces se hace un poco tedioso. Y por eso lo trabajo a veces en forma independiente. ¿De qué va a tratar su actividad? Bueno, su actividad es que ustedes puedan hacer circuitos con esto. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer un circuito en serie. A decir, ¿cómo va a ser esto, profesor? Voy a reiniciar todo. Supongan que yo tengo dos focos, dos bombillas. Tengo una bombilla aquí y otra bombilla aquí. Y voy a hacer una conexión en serie. Voy a poner una fuente de poder que va a ser una fuente de corriente alterna. ¿Qué es lo común? Una de esas fuentes yo la voy a conectar con un cable de este punto hacia mi fuente. Si ustedes se fijan, ahí está particularmente esta fuente. Ahí lo voy a poner para que ustedes lo vean. Ahí está. Para que ustedes lo vean y vean una diferencia. Si ustedes se fijan ahí, esto es mi corriente alterna. Va a fluir a través de una bombilla que ya tengo conectada en un polo. Voy a poner un interruptor. Este interruptor. El interruptor va a viajar de aquí, de esta punta a esta punta. Y va a viajar de esta punta a esta punta. Nada más para cerrar el circuito, nada más voy a cerrar este cable. Ahí está. Si ustedes se fijan, las bombillas están en corriente en un circuito en serie. Es como si yo hubiera hecho, dejen nada más acuesto un poquito para que lo vean y lo aprecien.
una serie navideña. ¿Qué pasa? Bueno, yo aquí voy a poner mi multímetro para que ustedes lo aprecien. Y vamos a ir midiendo el voltaje por bombilla. Voy a dar play y cierro el circuito. Si ustedes se fijan, la luz es muy tenue. Es un circuito de corriente alterna y es en serie, no está prendiendo de color amarillo fuerte. ¿Esto por qué? Bueno, si ustedes se fijan, si yo mido el voltaje saliente de aquí, me dice que el voltaje va a más 9 menos 9. ¿Qué pasa cuando yo pongo a este foco? Fíjense lo que está pasando. ¿Cuánto voltaje está recibiendo? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Qué está pasando? Está oscilando, ¿no, profe? Va variando, no se queda exacto. Ok, pero ¿a cuánto está variando? 4 volts, menos 4 volts. Ok, Menos más volts. o menos 4 volts, ¿verdad? Pero si se fijaron, la corriente alterna, ¿a cuánto está? 9, ¿no? A 9. ¿Por qué nomás le están entrando 4 aquí? Por 4, lo que 4, consume, 5. por lo que consume la otra, ¿no? La primera lámpara. Ok, es correcto. ¿Por qué? Porque la primera lámpara va a ser de 4,5 volts. Y si yo sumo la otra lámpara, estaría sumándose ¿cuánto? Los 9 volts. En un circuito en serie, por lo regular, siempre va a pasar lo mismo. Voy a cambiar la fuente para que ustedes lo aprecien mejor. Voy a poner una batería. Ahí está la batería. Fíjense lo que pasa con la batería. Pongo play. Si ustedes se fijan en la batería, tengo 9 volts. Pero ya cuando mido el desgaste de una batería, de una bombilla, está 4,5 volts. Y ahí podemos ver el principio que habíamos dicho de los circuitos en serie. ¿Qué pasa con el voltaje en serie? Pues el voltaje en serie se distribuye con el número de resistencias, ¿se acuerdan? Bueno, si se suman el número de resistencias en voltaje, ¿qué vamos a tener? La suma de sus voltajes, ¿verdad? Ok, profesor, ¿qué pasa si yo mido ¿cómo se llama? Un apagador. Cuando está fluyendo la resistencia es en cero. En cuanto cortes la resistencia, vas a tener medición. Eso es en cuanto a apagadores. Porque muchas veces me preguntan, oiga, profesor, ¿pero por qué no tengo medición si está prendido el apagador? Bueno, porque es como si fuera un cable más, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado en esto, nada más. Siempre debe haber un desgaste de energía y nada más lo único que pasa es fluye la energía. Por eso siempre vas a tener cero. Siempre debe de haber un desgaste. Porque si me preguntan eso, ¿por qué no tengo voltaje aquí? Bueno, porque solamente es como si fuera un cable. Y cuando es un cable en voltaje nunca va a tener medición a menos que haya un desgaste. Ok. Bueno, aquí ya comprobamos esto. ¿Qué pasa si yo corto la energía? Si quitara una bombilla. Pues si lo tengo en físico, si yo hiciera ese circuito en físico, pusiera aquí mi clavija y lo conectara a la luz, hiciera este circuito tal y como está, le pusiera un cable aquí a un foco, luego de este foco que saliera al otro, y luego de este que saliera al apagador, de aquí a la clavija y lo conectara.
van a ver que los focos van a prender muy tenuamente. Pero ¿qué pasa si yo quito una bombilla? ¿Alguien sabe? El otro ya no enciende, o sí. Va a ser como el apagador, ¿verdad? Desconecto el apagador, quito la bombilla, pues prácticamente no hay paso de voltaje. ¿Se fijaron? No hay paso de corriente. Hasta que vuelva a enroscar la bombilla, ¿qué va a pasar? Pues va a fluir energía. ¿Pero cómo la va a fluir? El voltaje lo va a fluir de manera dividida o distribuida entre el número de bombillas. Bueno, una de sus prácticas es que hagan este dibujo y me expliquen qué es lo que está pasando, ¿verdad? Esa sería su práctica. Por ahí va a aparecer la práctica. Entonces, ya sea que descarguen este o lo hagan con el otro en la web, con este otro, lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo podrían hacer aquí? Bueno, lo mismo, nada más que ustedes lo que tienen que hacer es poner, por ejemplo, otro foco, poner un cable de aquí a aquí, poner un contacto, un apagador de aquí a aquí y este de aquí hasta acá. Lo voy a subir un poquito porque como que no me gustó. Ahí así. Para que ustedes lo vean. Y voy a trasladar este de aquí. Para que lo vean que también lo pueden hacer aquí. Lo voy a poner un poquito más para acá. Aquí está. Lo pongo aquí. Pongo mi fuente de voltaje. Ahí está. Este lo conecto aquí. Y esto lo conecto aquí. Pues el cable nada más los cambio si quiero cambiarlos a colores. Nada más aquí en la flechita le cambian el color. Pueden cambiar el color de este también, si ustedes quieren. El color de este. Como el rojo que tiene energía y el blanco como neutro. Pueden hacerlo así o al revés. Como ustedes quieran. Y nada más lo prenden. Al momento que lo prendan, aquí el apagador. Perdón. Se salió. Ahí está. Al momento que lo apaguen, bueno, ahí está apagado y está prendido. Si se fijan, prenden muy tenue en las lámparas, ¿verdad? Nada más que, pues sí, con el tiempo que tengo yo aquí es casi no se aprecia mucho, pero ustedes ya lo podrán ver. Y pueden hacer lo mismo. ¿Qué pasa si cambio de fuente? Pongo una batería. Aquí pongo la batería. Ahí está. Y lo mismo, lo prendo. Ahí prenden. Si ustedes se fijan, los puntitos son el flujo de voltaje. Y ahí te dice cuánto fluye por amperaje, ¿verdad? En cada cable. Lo apago. Y ahí está. ¿Sí? Que lo quiero ver con el multímetro, pues puedes poner el multímetro. Pones tu multímetro. Ahí está el multímetro. Apago. Y ya lo puedes ver con el multímetro. Nada más lo único que necesitas hacer es trasladar, deja traslado el multímetro acá. Y poner, por ejemplo, y lo cerré. Otra vez. Está muy lento la web. Y puedes hacer lo mismo. Calar con ponerlo aquí para ver cuánto es el voltaje. Lo prendes. Y ahí te va a dar, aquí nada más hay que prenderlo a voltaje continuo, dado que es batería, y ahí vas a ver, está a punto 750 volts. ¿Qué pasa si ahora quito esta punta y ahora la pongo hasta acá la punta? Ahí. Si te fijas, ya subió a 1.5 porque es la suma de las dos lámparas, ¿verdad? ¿Sí? Lo puedes hacer en la web o lo puedes hacer con el kit PET. Aquí lo que tienes que hacer es hacer este circuito. ¿Sí?
Bueno, hay que hacerlo con 1, con 2 y con 3 bombillas. Ya la tercera tú lo haces. Eso sería en cuanto a corriente continua. ¿Qué pasa cuando es paralelo? Ahora te voy a explicar un paralelo. Supón que tienes las 2 bombillas, pero ahora lo quieres en paralelo. Voy a quitar este cable y voy a quitar este cable para verlo en paralelo. Para verlo en paralelo, ¿cómo lo tienes que ver? Ok, voy a poner este aquí en la parte de abajo. Voy a trasladar este. Y voy a poner esta bombilla aquí abajo. Aquí. Y la voy a trasladar así, para que tú la veas. Ahí está. Lo voy a parar para que se vea. Y este voy a tratar de extenderlo. Voy a quitar este. Voy a poner la fuente aquí. Aquí, para que lo veas en paralelo, que es comúnmente lo que hacemos en casa, es poner, por ejemplo, este aquí y extender el cable con este punto. Y ahora extiendes otro cable que es de este punto a este punto. Otro cable que salga de este punto a este punto. Y otro cable que pueda salir de este punto a este punto. Ahora, lo puedes poner aquí, ¿verdad? Aquí y conectar, independientemente de cómo lo quieras conectar. Y voy a poner este cable con este cable. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, si yo acciono, voy a poner play y yo acciono la fuente de voltaje, ¿ahí qué pasó? Los dos están prendiendo de manera normal. Si tú mides el voltaje este con este, aquí tú vas a tener 9 volts. Y si mides el voltaje en la parte de arriba, vas a tener 9 volts. Claro, va a haber un desgaste. ¿Por qué? Por el cable, la pérdida del cable. Yo puedo hacerlo todavía más grande, posiblemente pueda bajar, pero realmente está fluyendo 9 volts. Si tú te fijas, yo pongo el cable que está acá, está fluyendo 9 volts. Y no está perdiendo la energía. En cuanto, si yo pongo un perímetro, ahí tú vas a ver, fluye 0.9 amperios, ahí fluye 9.9 amperios y fluye 1.8 amperios, dado que es la suma en este cable, es la suma de los dos elementos. Recuerda que cuando es en paralelo, el amperaje se distribuye de manera equitativa, si te fijas, 0.9, pero cuando el amperaje que entra es 1.8, al amperaje que sale, pues debe de ser la suma de los dos para poder sumar el amperaje. Y ahí podemos comprobar lo que decíamos teóricamente, que en un circuito en paralelo, los voltajes son iguales y las intensidades de corrientes se suman. Ya nada más faltaría hacer un mixto, pero ese ya sería para ustedes. La práctica sería que ustedes ya lo pongan de esta manera, como si lo estuvieran haciendo, construyendo, como si fuera en casa. ¿Dudas de lo que van a hacer? En la descripción, profe, vamos a poner cómo funciona, bueno, lo que hizo usted, pero con los que hagamos poner, pues en este foco pues, está fluyendo tanto voltaje por esto y así. Así es. Es lo que van a hacer ustedes, describirlo. Van a poner la imagen del circuito que ustedes diseñaron y van a poner una descripción del mismo. ¿Qué está pasando? De hecho, aquí, si tú puedes, te puedes ponerle aquí que muestre tus valores y veas cuánto está fluyendo. Puedes verlo desde el punto de vista esquemático. Esto sería esquemático. Si tú fijas, aquí está un contacto. Ahí se ve, un contacto de manera esquemático. Aquí está la batería. Y bueno, este sería resistencia, nada más que se ve como bombillo, ¿sí? O lo puedes ver de manera realista, independientemente como lo quieras ver. Esto hay que hacerlo en equipos de trabajo. Recuerden, de 5 personas, solamente uno lo envía. Es el único trabajo que van a tener en esta semana. Y instalar los software, ¿verdad? Por ahí les voy a subir algunos videos. Aquí yo, si te fijas, yo ya lo tengo instalado. Aquí en la próxima semana nos vamos a dedicar a conocerlo, el Proteus, porque aquí vamos a hacer unos circuitos
una práctica, pero ya esa es la unidad número 2, porque la unidad 1 pues ya prácticamente se cierra en esta semana. ¿Dudas? No, profe, gracias. Ok, pues de mi parte sería todo, chicos. Hasta ya me pasé, que era 1 hora. Ya me pasé 1:30. De todos modos, jóvenes, va a estar grabada la sesión. Ya está ahí grabándose la sesión. Ahorita ya la voy a cortar. Pero para que ustedes puedan verla, recuerden que últimamente ya no los puede dejar ver en stream, pero sí pueden descargarla. Tienen hasta 20 días para descargar la grabación.